Ajá. Sí, ahí tienen el dossier ustedes uno de los capítulos que es donde más o menos plantea las características principales de la hermenéutica. Pero ese es el tomo 1. En el tomo 2 recién está una especie de situación histórica sobre de dónde proviene el término hermenéutica, y que es un término que, digamos que en su función principal tiene que ver con la traducción o con la interpretación, porque deriva de la voz Hermes, y Hermes, además de ser una palabra, es un dios, digamos, griego, que era el encargado de llevar los mensajes de los dioses. Hermes, que en romano, en la mitología romana es Mercurio. Y Hermes es el que él llevaba la voz de los dioses. Ahora, cuando Hermes venía y hablaba con los mortales, digamos, su manera de expresarse no era la más clara. Entonces, el mortal que tenía que escuchar la voz de Hermes tenía que hacer de traductor o de intérprete de lo que el dios quería decir. De ahí está quizás el sentido de la hermenéutica, que es ante un discurso, un texto o una serie de enunciados que son lejanos, hay otro que traduce o interpreta eso para hacerlo cercano, digamos. Entonces siempre la hermenéutica consistiría en pararse frente a un texto o a un discurso y interpretar o traducir ese discurso a otra lengua que sea más cercana a la nuestra. Así como digamos, el intérprete o las pitonisas o los sacerdotes griegos interpretaban al dios Hermes sobre lo que decía. La palabra Hermes también tiene el origen de hermético, que o hermética, además es una banda de rock, quiere decir algo que está codificado, que está cifrado, o sea que es un enigma, digamos. De ahí viene lo de hermético en sentido de cerrado, con una cerrazón. Por el mismo Dios, digamos. La palabra hermenéutica también aparece en los textos de Aristóteles, en el libro el compilado de Organon, o de la lógica. Uno de los apartados se llama Peri-hermeneia, acerca de la interpretación, donde están toda la cuestión que Aristóteles analiza, los enunciados, analiza la forma en que los enunciados se relacionan unos con otros. Toda esa, digamos, esa interpretación de Aristóteles como un sistema interpretativo, digamos, está en la lógica o en el Organon. Entonces, ahí Aristóteles le da un segundo sentido que tiene que ver más con lo discursivo, con lo enunciativo, aunque más bien centrado en la lógica, ¿no? La otra hermenéutica, la hermenéutica más parecida a la de Gadamer, es una mezcla de ambas, es una mezcla de la lógica de Aristóteles, de la interpretación, pero también de lo que hacían muchos teólogos, sobre todo en la Edad Media, pero después el más famoso es un alemán llamado Schleiermacher. Este teólogo lo que hacía era un tipo de interpretación en donde hacía un análisis exegético de los textos de la Biblia. Eso ya se hacía desde antes, por supuesto. Esa parte, digamos, de analizar los textos de la Biblia, interpretarlos, hacer una hermenéutica de los textos de la Biblia, está más cerca de lo que la hermenéutica filosófica en el siglo XX va a proponer. O sea, la idea de averiguar o de buscar un sentido en el texto, ese sentido que está allí, digamos, está latente, pero que tiene que ser explicitado. Esta hermenéutica, entonces, es una especie de recolectar sentidos de los textos. Hay otras hermenéuticas, no es la única. Por ejemplo, Ricoeur, lo vamos a mencionar nada más, pero Ricoeur ejerce otra hermenéutica que él le llama hermenéutica de la sospecha. Digamos, la hermenéutica que utiliza Gadamer, por ejemplo, que está basada en la hermenéutica bíblica, no es una hermenéutica de la sospecha, es una hermenéutica de recolectar sentido. O sea,
no sospecha del texto, sino que simplemente tiene que ir a recolectar el sentido, a bucear y sacar el sentido. En cambio, o sea, la idea está que el texto dice algo, tiene verdad, pero esa verdad la tenemos que sacarla, la tenemos que bucearla, la tenemos que, digamos, con herramientas hermenéuticas, sacarla a la luz, pero no sospecha del texto. En cambio, la hermenéutica que propone Riquet es una hermenéutica de la sospecha, en el sentido que hay algo que está ocultando el texto, y que eso que está ocultando es el verdadero sentido. Entonces lo que está afuera, la superficie es lo que no es, digamos, y lo que el sentido verdadero de algo está, aparece por detrás, por eso que sospecha del texto. Como que el texto tapa eso, o como que el texto lo que dice en su digamos, dimensión exotérica, tapa la dimensión esotérica que es lo que está debajo. Esa hermenéutica de la sospecha no la vamos a tomar aquí, vamos a ir directamente a la de Gadamer, que es la hermenéutica en donde no sospecha del texto, sino que va a recolectar sentido. ¿Cómo? El texto que tienen ustedes está en Verdad y Método, el libro 1, en la página... Sí, no, lo que pasa es que en el libro 2 se encuentra toda esta cuestión histórica del origen de la palabra. Pero lo que voy a leer yo es el libro 1. No es el capítulo 1, es el capítulo 2. Fundamentos para una teoría de la experiencia hermenéutica. Y habla de la historicidad como de la comprensión como principio hermenéutico. Gadamer no solamente aplica la hermenéutica a un texto, se puede aplicar la hermenéutica a otros productos de la cultura y leerlos como texto. Entonces, esa sería otra aplicación, que es, si bien el texto es la base de toda la hermenéutica, pero uno puede tratar una obra de arte, por ejemplo, como si fuera un texto y aplicarle también el análisis hermenéutico. O puede tomar una manifestación cultural, digamos, no sé, ciertos símbolos de la cultura, ciertos comportamientos, ciertos etos de la cultura como si fuera un texto. La idea por debajo es que toda la cultura de algún modo es un texto, algo que se puede leer. ¿Por qué no utilizar el sinónimo, Interpretación y hermenéutica? Sí, es, digamos, la palabra más cercana a hermenéutica es interpretación. Porque, digamos que no es una palabra... No, lo de la sospecha es una interpretación de Riquet sobre que el verdadero sentido no estaría en la vista, sino que está oculto. Pero, por ejemplo, los teólogos bíblicos, ahí donde se ve fuertemente la idea de interpretación, porque es un texto escrito supuestamente por Dios, entonces uno lo que tiene que hacer es traducir a un lenguaje humano a lo que está codificado, digamos, ahí. Es el mismo sentido de Hermes, digamos, original. Traductor, ¿cómo? Algo así. Claro. Lo que pasa es que la palabra hermeneia, la palabra hermeneia no significa interpretación, significa expresión, como lo que se manifiesta cuando uno habla. Eso es, expresión. Es mucho más neutra que interpretación. Pero, según la situación histórica en donde se ha aplicado esa palabra, te da la idea de expresar como interpretar, o como traducir, no solamente expresar en el sentido de decir algo. Entonces la palabra es mucho más neutra que el concepto, lo que tiene detrás como significado, digamos, la misma palabra. Hermeneia es expresión. En cambio, la hermenéutica sería la disciplina...
No, por eso digo que la hermenéutica comienza siendo algo teológico, que tiene el mismo sentido de Hermes, que es interpretar a un dios, y luego pasa a la filosofía. Pero después de Gadamer, de Heidegger, porque antes de Heidegger la hermenéutica, hemos visto aquí Schleiermacher, Dilthey y otros más, para ellos era solamente una herramienta, un método, que te permitía ir a un texto, buscar el contexto, buscar la situación histórica, buscar el sentido, pero era solamente una herramienta. Gadamer lo utiliza más como una búsqueda ontológica de lo que es la realidad. Le da un sentido más ontológico que metodológico, porque eso lo saca de Heidegger. Heidegger, de algún modo, él utiliza la fenomenología, ¿no?, como método, pero su análisis existenciario es hermenéutico. O sea, trata de conseguir algo de la realidad por medio de la interpretación. Entonces, ese análisis ontológico que está en Heidegger lo toma Gadamer, no meramente el metodológico. O sea, la hermenéutica con Gadamer no es metodológica solamente, te va a decir algo de la realidad. En cambio, el otro es una herramienta para sacar algo al texto, digamos, y nada más. Entonces, esa dimensión ontológica aparece en Gadamer, pero es la que Heidegger propone en Salitiel. La idea de, a través de un análisis existenciario, tomar algo o rescatar algo del ser, en este caso Heidegger, pero en el caso de Gadamer, de lo que diría el texto de la realidad humana, digamos. Pero la idea esta que es, toda la realidad humana, ya lo dijo Heidegger, o sea, está en Heidegger esa tesis. ¿Se acuerdan cuando Heidegger decía que todos los existenciarios humanos estaban estructurados por el habla? O sea, lo que le daba sentido al mundo humano era el lenguaje, ya que el lenguaje tiene sentido, y ese sentido del lenguaje, dice Heidegger, se dona al mundo. Entonces el mundo se estructura según el lenguaje. Por eso está la idea de que todo se puede leer como si fuera un texto. Y se puede aplicar entonces hermenéutica para una obra de arte, para un sentido, digamos, que tiene ciertas tradiciones y demás. Esa sería la idea de la hermenéutica que se podría tomar de Gadamer. Ahora, Gadamer va a tratar de restablecer algunas cosas que la ilustración ha dejado de lado. Una es el historicismo, la otra es la autoridad y la otra es el prejuicio. O sea, la idea de que, o sea, la que hace la ilustración, con la ilustración se pone la idea de que todo lo que era el pasado no servía, o mejor dicho, no tenía valor de conocimiento, entonces había que desterrarlo. Entonces el historicismo quedaba abolido. Lo que se conseguía era con lo nuevo, con lo que surgía en la ciencia o en la filosofía de la época. Entonces abolía el historicismo, ya que el historicismo, ¿qué era el historicismo? Era la escolástica, era la Edad Media. Entonces, digamos, eso no te aportaba conocimiento según la expresión. La otra era la autoridad. O sea, no había que basarse en ninguna autoridad. En el mismo Kant dice en qué es la ilustración. Lo que Kant dice que es la ilustración, la respuesta de Kant es pensar por uno mismo. No tener tutores, dice Kant. Eso es la ilustración. O sea, pensar por uno mismo sin autoridad. Porque la autoridad otra vez era la iglesia, Dios, ¿se entiende? Entonces, fuera la autoridad. Entonces, y lo tercero, el prejuicio, que es más o menos el mismo sentido. ¿Qué es el prejuicio para la ilustración? Algo que es falso, porque el prejuicio lo que hace es traerte de un mundo que es falso, digamos, que es el mundo antiguo, el mundo de la autoridad o de la Edad Media. Entonces había que borrar el prejuicio porque el prejuicio obstaculizaba la idea de adquirir nuevas ciencias. Bueno, lo que va a intentar hacer Gadamer es restablecer el prejuicio, el historicismo y la autoridad como agentes válidos en la interpretación o en la hermenéutica. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo por qué, cuáles son los argumentos que da Gadamer.
Sobre todo porque si yo tengo un texto que no ha sido producido hoy, por ejemplo, sino que es un texto que tiene una cierta distancia histórica, ese texto no ha sido producido en nuestra cultura, sino en otra cultura. Usted lee la Odisea de Homero. Y la Odisea de Homero ha sido producida en una cultura muy alejada de nosotros. Entonces, ¿cómo hago yo para leer un texto de Homero hoy? Esa es básicamente la idea de la primera actividad. ¿Qué debo hacer con el texto de Homero, con un texto que tiene una distancia histórica, en este caso enorme? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo lo debo leer? ¿Lo debo leer según qué teoría, o según entendiendo lo que fuere, o yéndome a la época, o quedándome aquí? ¿Cuál sería la mejor manera de leer un texto con distancia histórica? Entonces, la idea es que la historia ya está presente en el texto y nosotros tenemos que rehabilitarla de algún modo. Aunque Gadamer va a criticar el romanticismo. ¿Por qué? Si la ilustración es la abolición del prejuicio, del historicismo y de la autoridad, la reacción contra la ilustración fue el romanticismo. ¿No? O sea, si la ilustración planteaba algo universal, ¿qué plantea el romanticismo? Algo local. Lo importante es lo local, lo histórico, ¿no? La tradición. Eso es lo importante. Entonces reivindicaban todo eso, en contra del universalismo, digamos, la abolición de la historia y de la autoridad que tenían los ilustrados. Bueno, Gadamer me critica a los dos. Diciendo esto, ninguno de los dos es lo que propone la hermenéutica. Le voy a leer algunos párrafos para que podamos entrar en tema. Aquí tocado no sé qué cosa. Ya, para que esté un video hot ahí. Dice, toda interpretación correcta tiene que protegerse contra la arbitrariedad de las ocurrencias y contra la limitación de los hábitos imperceptibles del pensar, y orientar su mirada a las cosas mismas. Dejarse determinar así por las cosas mismas no es evidentemente para el intérprete una buena decisión inicial, sino verdaderamente la tarea primaria, constante y última. El que quiere comprender un texto realiza siempre un proyectar, tan pronto como aparece en el texto un primer sentido. Bueno, aquí va a comenzar a hablar sobre, me parece a mí, sobre todo la habilitación del prejuicio, pero sigo leyendo un poquito más. El que intenta comprender está expuesto a los errores de opiniones previas que no se comprueban en las cosas mismas. Elaborar los proyectos correctos y adecuados a las cosas, que como proyectos son anticipaciones que deben confirmarse en las cosas, tal es la tarea constante de la comprensión. Aquí no hay otra objetividad que la convalidación que obtienen las opiniones previas a lo largo de la elaboración. Pues, ¿qué otra cosa es la arbitrariedad de las opiniones previas inadecuadas, sino que en el exceso de su aplicación acaban aniquilándose? La comprensión solo alcanza sus verdaderas posibilidades cuando las opiniones previas con las que se inicia no son arbitrarias. Aquí parece contradecir lo que venía diciendo yo, el tema de los prejuicios. Pero a la vez no es así, porque yo también dije que va en contra del romanticismo. O sea, ¿qué es el romanticismo? Una habilitación total del prejuicio. Como decir, todo lo que era antiguo es bueno, es verdadero. La ilustración es lo contrario de eso, que es, los prejuicios no sirven para nada. Bueno, Gadamer va a decir, ni uno ni otro. Claro, el tema sería, los prejuicios están. Todo uno que entra a interpretar un texto tiene prejuicios. El tema sería, hay algunos prejuicios que me ayudan para interpretar el texto y otros que no. Entonces, ni abolir, ni tampoco tomar a todos como si fueran útiles para la interpretación. Entonces, dice Gadamer aquí, yo lo que primero tengo que hacer es tratar de testear mis prejuicios con el texto. Por eso en una parte dice, hay que dejar que el texto hable, y no que yo le ponga el sentido. Esa es una de las cosas. Esto me hace acordar al año pasado cuando vimos estética, no sé si yo les mencioné a Adorno,
Cuando Adorno habla de la obra de arte, Adorno dice que muchos de las personas proyectan sus prejuicios sobre la obra de arte, o mejor dicho, su subjetividad por sus expectativas. Entonces, lo que ven es un espejo, y la obra está callada, está muerta, porque solamente me veo yo mismo en la obra, digamos. Entonces, la idea es que Adorno es, no hagas eso, al revés, deja que la obra te hable, que te penetre y no que vos quieras ponerle, digamos, tu subjetividad. Porque si no, a uno solamente le gustarían las películas que tratan de estudiantes de filosofía de cuarto año, que tienen que aprobar materia, digamos. O sea, esa es la idea de algunos, que es, yo me identifico con la película porque pasa algo que lo mismo que estoy pasando yo. Bueno, eso no es el arte. Eso es un narcisismo, esperar que lo que suceda allá es lo que me sucede a mí yo me importo yo mismo, digamos, y nada más, en vez de dejar que el arte venga y me plantee otra cosa. Bueno, ahí está la base del arte Kitsch. Esta es la base del arte Kitsch, el arte vaciado de sentido. Dice, lo que se exige es simplemente estar abierto a la opinión del otro o al texto. Pero esta apertura implica siempre que se pone la opinión del otro en alguna clase de relación con el conjunto de las opiniones propias o que uno se pone en cierta relación con las del otro. La teoría hermenéutica se convierte por sí misma en un planeamiento objetivo. Esta siempre está determinada en parte por este. Con ello, la empresa hermenéutica gana un suelo firme bajo sus pies. El que quiere comprender no puede entregarse desde el principio al azar, a sus propias opiniones previas, e ignorar lo más obstinada y consecuentemente posible la opinión del texto. Hasta que éste finalmente ya no puede ser ignorado y dé al traste con su supuesta comprensión. El que quiere comprender un texto tiene que estar en principio dispuesto a dejarse decir algo por él. Una conciencia formada hermenéuticamente tiene que mostrarse receptiva desde el principio para la alteridad del texto. Pero esta receptividad no presupone ni neutralidad frente a las cosas, ni tampoco autocancelación. Bueno, más o menos está la idea, ¿que no? Si hay un texto que es otro, que no soy yo tengo prejuicios, esos prejuicios yo intentaría, digamos, imponerlos al texto. Pero dice Gadamer, eso no es una buena idea porque anulas al texto. Ahora, tampoco te anules los prejuicios, porque los prejuicios serían la base o el principio de la interpretación. Entonces, la idea del equilibrio entre uno y otro. Más adelante habla sobre los prejuicios no percibidos. Ahí está, me parece, la cuestión. Los prejuicios no percibidos. O sea, el problema parece ser no tanto que uno tenga prejuicios, malos o buenos, en el sentido que se oponen o no al texto, sino que hay prejuicios que no están claros. O sea, que yo creo que no los tengo cuando los tengo. Y eso es lo peor, digamos, como que no se hacen explícitos y yo no puedo trabajar con ellos. Entonces hay prejuicios que uno de algún modo las percibe, pero hay prejuicios que no los percibe. Y esos prejuicios no percibidos son un obstáculo más grande que los prejuicios mismos, aunque sean falsos. Digamos, un prejuicio falso es mejor que un prejuicio no percibido. Porque el prejuicio no percibido no me va a permitir trabajar, ni contrastarlo, ni hacer nada con él. En cambio, uno falso, de algún modo, podría yo darme cuenta, digamos. Son los prejuicios no percibidos los que, con su dominio, nos vuelven sordos hacia la cosa de que nos habla la tradición. El razonamiento de Heidegger, según el cual, en el concepto de la conciencia de Descartes y en el del espíritu de Hegel, sigue dominando la ontología griega de la sustancia, que interpreta el ser como ser actual y presente, va desde luego más allá de la autocomprensión de la metafísica moderna, pero no arbitrariamente, sino desde una posición que en realidad hace comprensible esta tradición porque descubre las premisas ontológicas del concepto de subjetividad. Bien, entonces, la idea sería, el prejuicio está. Ahora, hay prejuicios percibidos, prejuicios no percibidos. El prejuicio no es un juicio falso. Esa es la idea de la ilustración.
según estamos viendo aquí. Todo prejuicio es un juicio falso. El prejuicio en Gadamer es un prejuicio, o sea, algo que yo ya sé antes. Ahora, eso que yo sé antes, ¿de dónde lo sé? Sería la idea, ¿de dónde saco ese prejuicio? ¿Es subjetivo mío? ¿Yo mismo lo hice en mi casa, solo, pensando? ¿De dónde lo saco ese prejuicio? Esa es la idea, me parece, principal del texto de Gadamer, que es, ¿el prejuicio de dónde sale? Porque nosotros tenemos la idea que los prejuicios son como personales, como que son de la persona, son subjetivos, digamos, de la persona, y es que lo que plantea Gadamer es que son externos, son culturales. ¿De dónde saca la persona un prejuicio? No, pero siempre se habla... Claro, esa es la idea. Por eso digo que lo que plantea Gadamer es, un prejuicio es algo que la cultura sabe antes de entrar a cualquier interpretación o lectura de un texto. No son objetivos, son subjetivos, pero pertenecen a una tradición, a una cultura que ya le está diciendo eso. Claro, es subjetivo en el sentido que lo tiene el sujeto y que no es algo que está fuera de él, sino, pero ¿de dónde lo saca? De una cultura que le está diciendo. Entonces, no son tan distintos los prejuicios. Esa es la idea de Gadamer. Que parece obvia, es obvia, pero dicha aclara mucho, que es, entonces no es que yo me invento solo un prejuicio y voy con eso a entrar. No, el prejuicio ya de algún modo nos tiene mucho, circula ese conocimiento en la cultura antes de entrar a indagar un texto. Entonces, ¿cómo lo tratamos? ¿Como un juicio falso? No, lo podemos tratar como un juicio previo. A lo que ya sé, pues está la precomprensión de Heidegger. O hay algo que está en la cultura que se ha dicho, de lo que fuere. Claro, algo así, ¿sí? Sí, claro. Lo que pasa es que cada uno va a todo prejuicio, digamos, no solamente el prejuicio del texto, digamos. Para Gadamer ese es el prejuicio, porque él no le da un tinte negativo ni positivo, le da un tinte de algo que está previo, a lo que está, pero que no está en forma subjetiva, está en la cultura. Entonces, algo ya sé. Es la idea de Heidegger que dice, para analizar algo yo tengo una precomprensión de la cosa. Porque, ¿por qué eligen, bueno, yo le preguntaría al primer año, ¿por qué eligen filosofía a los del primer año? Quizás muchos no tengan idea de lo que es filosofía, pero algo saben, ¿no? Si no, no podrían decidirse entre filosofía y biología. Se supone que algo saben que es biología y que es filosofía. Ahora, este juicio previo les ayuda a entrar a filosofía porque algo sospechan que es eso. ¿Y ese de dónde lo sacan? Lo sacan de la cultura. Que algo dice de la filosofía, mal, bien, falso o verdadero, dicen algo. Entonces, ahí está la precomprensión, pero luego ir a la comprensión. Por eso digo que se basa mucho en Heidegger, ¿no? Dice, solo este reconocimiento del carácter esencialmente prejuicioso de toda comprensión confiere al problema hermenéutico toda la agudeza de su dimensión. Medido por este patrón, se vuelve claro que el historicismo, pese a toda crítica al racionalismo y al pensamiento naturalista, se encuentra él mismo sobre el suelo de la moderna ilustración y comparte impensadamente sus prejuicios. Pues existe realmente un prejuicio de la ilustración, que es el que soporta y determina su esencia. Este prejuicio básico de la ilustración es el prejuicio contra todo prejuicio y con ello la desvirtuación de la tradición. Bueno, aquí está diciendo, digamos, que ni siquiera los ilustrados juzgaban las cosas sin prejuicio, sino que tenían un prejuicio que lo ponían en práctica. ¿Cuándo? El juicio. Es que no sé si hay un juicio en realidad. Lo que se busca en la hermenéutica no es el juicio, se busca la comprensión. O sea, vos lo que vas a buscar no es la manera de Kant, un juicio, sino es comprender un sentido del texto.
Pero los ilustrados no eran yus naturalistas. Bueno, el yus naturalismo junto con la tradición es la idea de que hay algo que está desde siempre y que está ahí, que hay que recogerlo, digamos. Sí, pero el yus naturalismo y la tradición están de la mano. En cambio, el yus positivismo, digamos, o la ilustración, anula el pasado. Lo que está en el pasado es lo que no hay que tomar. ¿Sí? Sea lo que fuera lo que está antes en el pasado. Lo nuevo es la ciencia, la filosofía, y lo que está anteriormente. O sea, uno desde Gadamer se mira hacia atrás y quizá le da la razón a Gadamer en algunas cosas, pero también tiene que ver el contexto histórico, o sea, a quiénes se enfrentaban los ilustrados. ¿Bien? Se enfrentaban toda una masa de oscurantismo de la Edad Media, entonces reivindicar algo de la Edad Media era difícil también. Entonces han optado por la idea de, bueno, vamos a empezar con borrón y cuenta nueva. Listo, dejamos esto y empezamos de nuevo. ¿Se entiende? Me parece que ha sido una actitud correcta, históricamente hablando. Ahora, claro que ha traído excesos. ¿Se entiende? Pero desde un punto de vista histórico me parece que es lo que le quedaba. Hasta le corta la cabeza al rey. ¿Se entiende? Ese corte de cabeza es, bueno, ya está. No quiero nada del pasado. No quiero nada del pasado. Porque el pasado es tan malo, digamos, desde el punto de vista filosófico y científico, que no lo quiero. Entonces, desde el punto de vista histórico, se justifica la ilustración. Desde un punto de vista filosófico, hay cosas que pueden ser excesivas. La idea de que no hay que tener ningún prejuicio sobre esta cuestión. En algunas partes sí, en otras no, me parece. O sea, desde un punto de vista, por eso digo, del siglo XX está bien, pero históricamente me parece que se justifica. Otra de las grandes peleas de Gadamer es contra el método. Por eso el libro se llama Verdad y Método. O sea, para Gadamer el método es la consagración de la ilustración. O sea, la ilustración consagra un método. Y que si uno aplica el método, consigue una verdad. Bueno, contra eso va a cargar, digamos, Gadamer. El método no asegura una verdad. Entonces, verdad y método, desde un punto de vista ilustrado, es lo mismo. Desde un punto de vista hermenéutico es contrario. Una cosa es la verdad, otra cosa es el método. Entonces, hay que leerlo al libro, al título del libro, como si fuera, según la ilustración, una conjunción, según la hermenéutica, una disyunción. Una cosa es verdad, otra cosa es el método. Bueno, aquí está la ciencia y todo lo demás, ¿no? Dice, la ciencia moderna que hace suyo este lema sigue así, el principio de la duda cartesiana de no tomar por cierto nada sobre lo que quepa alguna duda y la concepción del método que tiene en cuenta esta exigencia. Ya en nuestras consideraciones iniciales habíamos apuntado lo difícil que es poner en consonancia con este ideal el conocimiento histórico que conforma nuestra conciencia histórica, lo difícil que es en consecuencia comprender su verdadera esencia desde el moderno concepto del método. Descartes, ¿no? El discurso, el método. La idea de que sin método no se obtiene una verdad. Bien, y aquí viene sí la incorporación del prejuicio como una fuente o la principal fuente de habilitación a la hermenéutica. Entonces, y aquí viene la crítica al romanticismo, la que le decía hace rato. El romanticismo sería que lo que consagra la ilustración, además de la idea del pasado, la abolición del pasado y lo demás, digamos, el pasado, el historicismo y la autoridad y el prejuicio. ¿En qué se consagra? Digamos, ¿en dónde vemos nosotros el triunfo de la abolición de esas cuatro condiciones? En la búsqueda de un método para conseguir la verdad que hace Descartes. Porque ¿qué hace Descartes? Todo lo que está detrás lo pone en duda, lo pone en sospecha. Y dice, no tomo nada de eso puede ser fiable, puede ser confiable. Hasta que no encuentre un método que me diga que a partir de ese método yo consigo verdad. Entonces si yo tengo un método, no necesito ni tradición, ni autoridad, ni prejuicio, y ni historia, porque yo con el método consigo verdad. Y dice después, ese método es el que se transforma después en el método científico. Ponele, que sea así. Pero de última, también es un palo para la ciencia, ¿entiendes?
de carga. Gadamer que dice, bueno, en la ciencia también hay un método que se consigue verdades. Y se supone que aquí él dice que la hermenéutica es más que eso, es como que más, la hermenéutica recolecta sentido histórico. ¿Sí? A esto lo había encontrado Platón, en el Pedro. Platón dice que hay tres niveles de análisis intelectual. Uno es de la baulesis, que después lo utiliza Aristóteles en la ética. Tiene que ver con la subjetividad y con lo que nosotros aplicamos deliberadamente en las cosas. Después está la área de Lenin, de los transportes reales objetivos. Y después hay otro espacio que tiene que ver con el ponerse de acuerdo, o con el conjunto de la baulesis. Queríamos determinar qué son realmente las cosas después de haberles aplicado, en este caso, un juicio o una ley que sucedió cada uno. Este espacio se llama demografía, el método científico visto por Gadamer sería como una aplicación de un acuerdo que nosotros damos a las cosas, pero Platón igual sigue diciendo que ese acuerdo sigue sin ir a las cosas porque en realidad nunca conocemos, nunca conocemos la noción de la o sea, un método científico aplicado hacia las cosas que obtenga supuestamente la verdad, igual sigue sin llegar hacia la esencia o la usía, que no sería el caso de lo que intenta hacer Gadamer. Aplicar un método científico a las cosas igual nunca te da la verdad. Claro, pero yo creo que puede ser también la idea por eso digo, hay también una cuestión de interpretar qué es lo que quiere decir Gadamer con este método. Creo que Gadamer, como Heidegger, entienden mal el método científico, con la idea como dice vos, de conseguir una verdad. Y en realidad, bien entendido, el método científico no te consigue una verdad en el sentido metafísico, sino que la verdad es una atribución que uno le hace a los enunciados, que es distinto. No es que uno consiga verdades, porque no hay verdades en la realidad. Las verdades son producto humano. Por lo tanto, el método científico lo que hace, bien entendido, es atribuir verdad a un enunciado. Ahí sí, por correspondencia. Pero para Gadamer, para Heidegger, la verdad no se obtiene por correspondencia, sino por comprensión. O sea, pues recolectando sentido de las cosas. Y esto tiene que ver con la historia, tiene que ver con el concepto de aletheia, como desvelar lo que está oculto. Es que la naturaleza, ahí me parece que es el mayor hueco que tienen los hermenéuticos, que es, cuando les preguntan cuál es la verdad en la naturaleza, me parece que no tienen mucho para decir, digamos, porque la naturaleza no es un texto, a menos que uno piense que la naturaleza es una construcción nuestra, y ahí estamos ya pensando que la naturaleza es un texto. Ahora, si uno piensa, me parece a mí, que si la naturaleza es una construcción nuestra, entonces la puede leer hermenéuticamente. Claro, pero el mundo en Heidegger no es la naturaleza. El problema sería pensar si el mundo en el sentido sobre todo de Husserl, ¿no? El mundo de la vida, luego lo trabaja Heidegger y también lo trabajan todos los demás, sea el único mundo posible. Como que el científico no podría toparse con otro mundo que no sea este, con un sentido de significaciones y nada más y construido. Tampoco. Por eso digo, hay una dimensión que se cierra si uno solamente cree que está hablando de uno mismo. Está hablando de uno mismo. O sea, la idea kantiana de que el conocimiento no es más que lo que yo pongo de mí. Ahora no puedo conocer la cosa en sí, ¿no? Ahí está la idea. Entonces, si yo tengo esa idea, que la estructura es lo que conozco, entonces no salgo de ahí. Y de ahí se habilita la hermenéutica. Pero si yo tengo la idea de que sí se puede conocer las cosas de la realidad, aunque no en el sentido metafísico del conocimiento, sino diciendo algo que me vaya de algún modo acercando a la descripción de una porción de la realidad con un modelo, es distinto, porque ahí sí hay correspondencia. Que me parece a mí en lo que hace la ciencia, una correspondencia entre dos tipos de enunciados. La verdad de la hermenéutica no tiene nada que ver con la verdad de la ciencia. Para aplicar, o para entender, a ver que puede hablar de este mundo de Husserl y no del mundo. Claro, es que de ese mundo viene la tradición de ahí. Husserl, Heidegger, Gadamer, y después Sartre y otros más. Buscar una verdad,
Pasa que en el sentido de verdad, por ejemplo, ¿cuál es el problema? El problema es que hay dos tipos de verdades. Una verdad de tipo histórica, que es la que propone aquí Heidegger, la que propone Heidegger y la que propone Gadamer, y una verdad de tipo de correspondencia, que es la vieja de Aristóteles, decir qué es lo que es y qué no es lo que no es. Eso se llama correspondencia. Esa es la verdad científica. Está claro que la verdad científica. Y no hay con qué darle eso, digamos, la ciencia trabaja con ese tipo de verdad. Lo que pasa es que la ciencia dice, toda obtención de un atributo de verdad se lo hace con esta forma. Digamos, si vamos a investigar históricamente, hacemos historia en el sentido de la ciencia histórica. En cambio, Gadamer pretende que la historia se lo analice con la comprensión, o sea, con la hermenéutica, no con la ciencia de la historia. Entonces ahí están en choque. ¿Me hago entender con eso? ¿Cómo sería la comprensión? Y la comprensión sería con la interpretación de un texto con un sentido y con un prejuicio tuyo desde ahora. Y nada más. No hay una verdad que yo pueda obtener como si fuera esto ocurrió, digamos. No, no es subjetivo. Claro, que es el tipo que interpretan la realidad pero sin hacer ciencia. Es que la historia también es el mundo natural. Sí, bueno, pero se puede interpretar. Bien, por eso digo que ahí está el choque. Si uno va a hacer física no tiene problema. La física trabaja con la verdad con correspondencia. Ahora si uno va a hacer historia, queda escindido. Porque por un lado está la ciencia de la historia, que implica una hipótesis y una contestación con la arqueología o con los textos, y por otro lado está la interpretación, o sea, hermenéutica de la historia. Y aquí, ¿cómo se conjugan esas dos cosas? Entonces, hay una historia que no es científica, hay una sociología que no es científica, y hay una sociología que es científica, ¿entiendes? Entonces, según para dónde vos, tienen distintos tipos de verdades. Ahí está el problema, que desde un punto de vista, digamos, de disciplina, son híbridas en el sentido, tienen una colección digamos, de enunciados científicos y otra de enunciados interpretativos. Porque Piña no se pone un mameluco y va a buscar el dato histórico. Él lo que hace es tomar lo que dicen los demás e interpreta. Ahora, esa interpretación, ¿de dónde la hace? Lo que está diciendo Gadamer, desde su prejuicio, desde su cultura, ¿me entiendes? Recolecta sentido. Ahora, si a vos te interesa ese tipo de verdad, bueno, te interesará leer a otro tipo. Ahora, si uno dice, no me interesa porque eso no es la verdad, o no consigues nada haciendo eso, haces historia científica. Propones una hipótesis, recolectas datos, estás en otro tipo de verdad. Entonces, de un lado dice eso no es historia, el otro dice esto es historia. Y ahí no me queda. Ahora, está claro que en nuestro medio triunfa uno sobre otro. Todos los sociólogos son casi hermenéuticos postmodernos, todo es esto. No hay historia, no hay documento, no hay proceso, Bueno, ahí tienes. Entonces, según qué tipo de verdad manejes, o si te interesa la ciencia o te interesa la realidad. Los fundamentos de la construcción de un mundo son válidos, digamos, son lógicos a cierto punto. Después, si vos quieres ir a ver realmente de qué me estás hablando, de qué mito estás hablando, puede fascinar, digamos, pero al fin y al cabo tiene argumentos para decir su verdadera lógica. Con su planteamiento. Sí, lo que pasa es que cuando vos dices algo sobre algo, ¿cómo lo contrastas? ¿Lo puedes separar? Esa es el tema. Por ejemplo, vos interpretas hoy algo, eso es recolectar un sentido, pero mañana haces una nueva interpretación y es otro sentido. Ella hace un trabajo y es otro sentido. Ahora, con cuenta que con ninguno de Heidegger, todos son sentidos verdaderos, porque el sentido no se agota. La verdad no se agota con nuevas interpretaciones. Las interpretaciones son potencialmente infinitas. En cambio, la ciencia no te diría eso. Te diría, ocurrió algo y eso que ocurrió es lo que yo quiero saber. No tu interpretación. Bueno, ahí está. Si no lo sé, no lo sé. Digamos, sería la siguiente historia. Ahora, si lo puedo saber, se hace con este método. Ir a recolectar, ir a documentos, ir a contrastar.
con una hipótesis. Si no lo sé, no lo sé. En cambio, Gadamer no hagas eso, es interpreta vos, darle un sentido, y ese sentido queda como una verdad. Porque el sentido de la verdad para Gadamer no es contrastar una cosa con otra, sino revelar algo que vos puedas decir desde hoy de un texto. Y porque vos, y de aquí, claro, porque no puedes ponerte allá. Entonces, desde aquí, vos tienes en una cultura, estás inmerso en una cultura, en un lenguaje, todo eso son prejuicios para comenzar la interpretación. Entonces, ¿con cuál te quedas? No son si uno es demasiado fuerte, podría separarlas. Si uno es demasiado laxo, podría juntarlas. O si uno es demasiado ignorante en filosofía, no sabe lo que está haciendo, digamos. Algunas veces hace ciencia histórica, a veces hace interpretación hermenéutica y no sabe cuándo es cuál. Le llama historia a las dos cosas y no puede diferenciar una de otra. Pero la mayoría de los historiadores, como dice Ricardo, son de ese tipo. Los Piña, digamos, los Bashar Hamilton, la Prindongi, son intérpretes. No, que no es que vayan a hacer historia, van a recolectar, no les interesa, digamos. Hagan otro eso, digamos. Yo me encargo después de... exactamente, entonces trabajan con fuentes, claro, son unos grandes. Creo que Foucault hace lo mismo, es un sociólogo en ese sentido, digamos, trabaja con datos otros, ¿y qué hace? Los reinterpreta, no es que va a conseguir datos, es un sociólogo científico, es un sociólogo interpretativo, como lo son muchos también. Entonces, en ese sentido, estamos en lo mismo, que es... Y claro, porque ustedes no son científicos. Porque ustedes no son científicos. Lo que trato de decir es, ¿sirve este método para toda recolección de verdad? Ah, bueno, pero en filosofía es un tema aparte. Yo hablo de sociología y de historia. Tanto sus profesorías, porque es la filosofía, lo que es la realidad, el saber, lo que es el hombre. Está bien, pero no todos los métodos por los cuales vos haces eso es hermenéutico. Y ese tema. Que digan una cosa como otra, que sean claros y que no tengan que me importe con respecto no, porque habla de significado, puedes no interpretar. Pero puede no existir una interpretación del lenguaje. Entonces, Es que si vos escribes un texto, como la mayoría de los textos filosóficos, que son, si bien son claros, pero a la vez son ambiguos, en el sentido que pueden darse con más de un sentido los términos que utilizan, podría darte una idea de la interpretación, pero no todos los textos filosóficos son así. Digamos, entrando más en el siglo XIX, en el siglo XX, no vas a encontrar eso en textos de algunos filósofos que han tratado de ser claros y mucho más claros utilizando la lógica. Entonces, con la lógica no puedes interpretar otra cosa, digamos. Esa es la idea. Entonces, si vos analizas un lenguaje que se sostiene en la lógica, no puedes interpretar cualquier cosa. El sentido que le ha dicho es uno solo y uno lo tiene que averiguar. O lo tienen que conocer, para eso tienen que estudiar lógica, tienen que estudiar semántica, digamos. Entonces, la idea es esa. bueno, igual el tipo de cosas muy claras. O sea, lo que debe tener es que él quiere un filósofo que diga esto es así, no se puede interpretar de otra forma. O por lo menos que tenga una tendencia. No, pero yo estoy hablando del texto que él escribe o de lo que él está hablando en el texto. Porque vos le puedes tomar mucho sentido lo que él está diciendo en el texto, y también le puedes tomar mucho sentido de lo que él está hablando en el texto. pero él dice que él quiere algún autor que te diga esto es así y que no haya lugar a dudas como para... Y bueno, pero igual eso está diciendo que siempre va a haber ambigüedad, o sea, siempre se va a dar lugar a esa cosa que yo creo. Que digan que esto es esto y no hay más, que es negro y no hay... Bueno, lo que pasa es que los filósofos al hablar un lenguaje...
los filósofos, al ver una mezcla del lenguaje vulgar y del lenguaje técnico, no pueden hablar completamente el lenguaje técnico, a menos que formalicen. Entonces, o que formalicen, que lo pasen al lenguaje lógico, ya, ¿no? Y ya está, los principios matemáticos, la filosofía, los principios matemáticos de Russell tienen lenguaje semántico, pero también tienen mucho de lógica. En la lógica no te vas a confundir, digamos, es lo que dice, es lo que dice. Por ahí te puedes confundir en las oraciones que no están formalizadas, pero mucho menos que Heidegger, por ejemplo. Entonces, si tiene razón Ricardo, lo que ha dicho Russell se puede entender por la mayoría como lo que ha dicho. En cambio, lo que ha dicho Aristóteles, lo que ha dicho Heidegger, anda a saber uno qué quiere decir. Entonces, para esto la hermenéutica puede recolectar sentido, pero en lo que propone es, bueno, pero entonces no hablemos así. Esa es la gran discusión de fondo, que es, ¿la filosofía debe ser ambigua o debe ser clara? Porque si la filosofía, bueno, pero si la filosofía es ambigua, la hermenéutica es un modo de recolectar sentido. Si la filosofía es clara, no necesita la hermenéutica. No, esa es mucho más política, digamos. Mucho más política, mucho más ideológica. Está Marx, está la idea de que la ideología tapa todo. Es mucho más. Sí, claro, sospecha. Entonces, la hermenéutica, supongamos, los filósofos de la parte de mañana son todos claros, ¿no? Hablan bien clarito, ¿no? Bueno, algunos podría usar la hermenéutica para interpretar textos que no son filosóficos, literatura, una obra de arte, la historia, la tradición. Pero sigue siendo una cuestión de lucha contra el otro sentido de verdad, que es, no, la ciencia debe estudiar eso, no la hermenéutica. ¿Me vamos a entender? O sea, la hermenéutica para algunos no te da ninguna habilitación de... O sea, lo que dice es como muy subjetivista o muy... no trae ningún tipo de verdad que sea útil. En cambio, para otros, es el único tipo de verdad posible en la ciencia histórica. O sea, en ese caso, la ciencia histórica no sería ciencia, sino sería hermenéutica, sería... todo. Claro. O liquidamos la interpretación y nos quedamos con la ciencia, sociología, historia. Y como dice Ricardo, interpretar no sería hacer historia, sino hacer... ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería un Alfred Dongui? ¿Sería un historiador? ¿Un sería estudiar la historia, simplemente vamos a recolectar datos, saber fechas, nombres? Y porque se supone que la historia, desde ese punto de vista, son hechos. Hay algo que sucedió, y eso que sucedió es lo que yo quiero saber. Eso es lo que plantea la cosa. No tu interpretación, sino lo que sucedió. Y si no tenemos datos, averiguamos, a ver qué pasó. Porque supongamos, toda tu interpretación es muy bonita, pero yo consigo un dato que te tira atrás tu interpretación. ¿Qué hacemos? Y probablemente si somos un historiador de eso, va a tirar. ¿Ves? Entonces, lo que te está diciendo es, eso no es historia. Pero más allá pueden ser honestos, pero si con un nuevo dato, que no lo tenían, puedes rebatir lo que él proponía como interpretación. Por eso. Dice, el peronismo ha sido un populismo lo peor que pasó. Y otro viene y dice, no, el peronismo ha sido lo mejor que le pasó a la Argentina. Sigue siendo un trabajo de historiador, pero que le causa un hecho y está trabajando en construcciones. Claro, pero el problema sería el siguiente. Un historiador sería el que hace el trabajo científico de recolectar datos y de poner, y cuando pasa a ser intérprete, a darle un sentido, digamos, ya no es historiador. Sí. ¿Qué cosa? No, no creo que sea una hipótesis, porque ¿cómo puedes contrastar eso? De ningún modo. Bueno, y ella no se juicio, no se relata,
Por eso digo que hay un choque ahí, hay un choque de qué es la historia. ¿Son las dos cosas? Es una y la otra no es historia. La otra es filosofía de la historia, si quieres vos. Por eso digo, por eso pregunto, ¿la historia es una ciencia? Si es una ciencia, entonces la parte histórica es la que con hipótesis consigue datos. Ahora, la interpretación de eso no sería la ciencia histórica. ¿Vamos a entender? Sería otra cosa. Pues, por ejemplo, si hacemos física, ¿cuál es la física? La ciencia física, la que plantea hipótesis, la que resuelve, la que modeliza la realidad y que contrasta la realidad. Ahora, si yo me pongo a especular sobre eso, ya no es física, es filosofía. ¿Vamos a entender? Eso es lo que te digo. Sí, pero después la tienen que contrastar. Eso está la parte primera, la parte de la generación de teorías o de hipótesis, y después la tienen que contrastar. Pero en cambio, los libros de historia no contrastan con nada, son interpretaciones de ellos. Es que es al revés, es al revés. Ellos toman datos y dicen, esto que sucedió por esto. Y ahí está el motivo de ellos. Que quieren... No, como el enlace. Eso se llama explicación genética, que es unir varios hechos por un hilo que el mismo historiador cree que ha sucedido. Por ejemplo, ¿por qué cayó el gobierno de la Rúa en 2001? Bueno, vos podés decir, cayó por esto y esto y esto, pero ¿por qué traes esos hechos y no otros? Porque vos mismo tienes una teoría detrás que te sustenta que esos hechos son los que verdaderamente hizo caer al gobierno de Rubén. Pero otro te diría, no, eso no lo hizo caer esto y esto y esto. Entonces, claro, esos son los hechos, pero la interpretación no. Eso no era ciencia, eso era filosofía. Claro, exactamente. El espacio y el tiempo absoluto. Y él mismo decía que no iba a decir que es la gravedad. O sea, no es que interpreta algo y dice, bueno, no tengo idea. Eso sucede mucho en la mecánica cuántica. Hemos estado viendo hace una semana, ayer, que es cuando la ciencia no llega, viene la interpretación. Pero eso ya no es ciencia. Eso es no, eso es filosofía. Porque vos no puedes poner a contrastación tu interpretación. Una cosa es ser ciencia, otra cosa es ser filosofía. Esto no significa que la filosofía y la ciencia no tengan. Están así, van y vuelven. Pero se puede saber cuáles son la parte figurativa y cuál es la parte científica. Yo no puedo decir como científico, esto está demostrado, a menos que esté demostrado. Ahora, sí puedo yo a partir de eso pensar, pero esa parte ya es filosofía. Un científico puede hacer filosofía y hacer ciencia, como todo el mundo. No creo, yo creo que hay malos científicos, hay malos filósofos y hay malos y buenos filósofos. ¿Por qué? Porque una persona normal que, no sé, trabaja diariamente puede especular sobre la realidad con algún tipo de teoría filosófica, y por qué no un científico que está con su trabajo cotidiano a veces de borde, a veces de astrofísica, a veces tiene que tener alguna forma de interpretar la realidad. Eso es filosofía. Ahora, puede ser malo en el sentido que no tiene conocimiento suficiente, dice cosas que están atrasadas. Hawking, por ejemplo, es un mal filósofo. Él dice que la filosofía muerta después de que es positivista. Bohr era un mal filósofo. Y hay otros que pueden ser buenos filósofos. Pero yo no creo que no tengan, que el científico no tenga una mirada sobre la realidad en conjunto, digamos. O sea, que haga metafísica. Que diga, la realidad es así. Si no lo hace un científico, y el hombre de a pie lo puede hacer. La gente de los asados dice un montón de metafísica, los asados no. La realidad es así, te dice, y es un tipo que está comiendo un asado. Ahora, un científico me parece que también tiene una postura sobre la realidad, pero como te digo, a veces son buenas, a veces son malas, a veces son mediocres, son, no sé, pequeñas, lo que fuera, pero sí tienen pensamiento. No creo que se pueda anular la especulación de ningún modo, nunca. Ahora sí no se puede confundir. Me parece a mí que no. Por eso el tema de la historia.
¿Qué es historia, qué no es historia? Dale. Dice, sí, pero la ilustración es cosa firme que toda tradición que se revela entre la razón como imposible o absurda solo puede ser entendida como histórica, esto es, retrocediendo a la forma de comprensión del pasado. La conciencia histórica que aparece con el romanticismo es en realidad una radicalización de la ilustración, pues para la conciencia histórica el caso excepcional de una tradición contraria a la razón se convierte en caso normal. Se cree tampoco en un sentido asequible en general a la razón que todo el pasado, y al final incluso todo el pensamiento de los contemporáneos, no puede ser ya comprendido más que como histórico. Bueno, de última es la crítica que ya decimos en la ilustración, y sobre todo al romanticismo, que es el romanticismo invierte, digamos, los valores de la ilustración y son igualmente excesivos unos y otros. Por eso dice, los prejuicios de un individuo son, mucho más que sus juicios, la realidad histórica de su ser. Ahí está claro. O sea, los prejuicios no son juicios del sujeto, sino son lo que la cultura le ha dicho al sujeto, de algún modo. El segundo punto es el tema de la autoridad. ¿Cómo hace Gadamer para restablecer la autoridad? La autoridad sería, en el caso de la ilustración, aquello que estaba antes, que se decía que no, como lo dijo Aristóteles, lo dice la Biblia, lo dice fulanito, entonces es verdad por eso. La ilustración va en contra de eso, incluso nosotros mismos también. En la falacia hemos visto falacia de autoridad, ¿no? No se puede ser cierto algo porque lo diga alguien. Entonces, ¿cómo va a ser Gadamer para restablecer el tema de la autoridad? Dice, si se quiere hacer justicia al modo de ser finito e histórico del hombre, es necesario llevar a cabo una drástica rehabilitación del concepto de prejuicio y reconocer que existen prejuicios legítimos. Con ello se vuelve formulable la pregunta central de una hermenéutica que quiere ser verdaderamente histórica. Su problema epistemológico clave: ¿en qué puede basarse la legitimidad de los prejuicios? ¿En qué se distinguen los prejuicios legítimos de todos los innumerables prejuicios cuya superación representa la incuestionable tarea de toda razón crítica? Bien, esa es la pregunta en general. Pero dice, los prejuicios de autoridad y por precipitación son dos tipos de prejuicios. Es claro que en la base de esta distinción está el presupuesto fundamental de la ilustración, según el cual un uso metódico y disciplinado de la razón es suficiente para proteger de cualquier error. Esta es la idea cartesiana del método, ¿no? O sea, no necesito ningún maestro, ninguna autoridad, yo con la mera razón puedo llegar a la verdad. Entonces no necesito que nadie, reconocer a nadie como autoridad. ¿Cómo? Que yo siga a alguien, digamos, no es necesario. Vos recuerdas los pensamientos de Descartes en el discurso del método. La razón es la cosa mejor repartida, dice Descartes, ¿no? O sea, yo voy a exponer, dice Descartes, yo no voy a enseñar nada en el discurso del método, simplemente voy a seguir el modo en que yo mismo llegué a las conclusiones, y es el modo en que ustedes pueden llegar, como diciendo, yo no les enseño nada, es lo que ustedes hubieran hecho. Esa es la idea de Descartes, que es, todo el mundo puede hacer lo que él hizo. Bueno, entonces no necesitas autoridad ni nada. Ahora, ese sentido negativo de autoridad, que es alguien que te quiere imponer algo por solo hecho de que yo estudié, o yo soy esto, yo soy sacerdote, lo que fuere, dice, es el modo negativo, dice Gadamer, que es lo que la ilustración puso. La autoridad es algo negativo que uno no lo debe tomar en cuenta. Sin embargo, dice, hay otro tipo de autoridad que él piensa que no es negativa. Y dice que es verdad que la autoridad es un primer lugar, un atributo de personas, pero la autoridad de las personas no tiene un fundamento último en un acto de sumisión y de abdicación a la razón, sino en un acto de reconocimiento y de conocimiento. Se reconoce al otro, que el otro está por encima de uno en juicio y perspectiva, y que en consecuencia su juicio es preferente o tiene primacía respecto al propio. La autoridad no se otorga, sino que se adquiere, y tiene que ser adquirida si se quiere apelar a ella. Reposa sobre el reconocimiento y en consecuencia sobre una acción de la razón misma, que, haciéndose cargo de sus propios límites, atribuye al otro una perspectiva más acertada. Este sentido rectamente entendido de autoridad no tiene nada que ver
con una obediencia ciega de comando. En realidad, no tiene nada que ver con obediencia, sino con conocimiento. Bueno, es el sentido que dice Gadamer que es el que reconocer, que es una autoridad no es alguien al cual uno deba someterse como una especie de obediencia, sino alguien a quien reconoce que tiene más conocimiento que uno y que su perspectiva y su mirada están más lejos o están mejor en algunos aspectos que la nuestra. Y esa autoridad debe ser reconocida como alguien que tiene un conocimiento que yo busco. ¿Cómo? Bueno, claro, pero no para ser, claro, porque lo dice fulanito, es cierto, claro, sino como un reconocimiento que si yo quiero hacer un camino, bueno, de algún modo me voy a encontrar con las mismas cosas que se ha encontrado fulanito, pero fulanito ya está más adelante. Entonces, de algún modo tiene un conocimiento y una experticia, digamos, lo que hace que yo les reconozco como conocimiento. No sé para qué, la verdad, todavía no le encuentro la utilidad, pero, o sea, la idea de, si entiendo a dónde que apunta Gadamer, la idea de que esa autoridad no es de sumisión, es como una especie de reconocimiento que hay otro que sabe más que yo. Y de eso. Ahora, ¿para qué te serviría eso? Bueno, ahí está el tema. Ahí donde yo no lo veo tanto la cuestión. Quizás de inspiración, no sé, quizás de... motivadora, como para llegar a ser como esa persona que hoy... Sí, pero cada vez me parece que va por el lado de que ciertas opiniones de esa persona pueden ser tomadas casi sin análisis crítico por uno, por ese reconocimiento de autoridad. Como decir, por ahora la tomo, como diciendo, puede ser cierta, digamos, una cosa así, como la tomo para mi interpretación. Algo así. Me parece a mí que va más por ese lado, que es la idea de que, bueno, estoy tan solo aquí que tomar un poco de esto me va a ayudar a pasar, pues si no tendría como que hacer solo el camino y sería mucho más duro, digamos. Eso me hace acordar lo que plantea Aristóteles con respecto a la cuestión de autoridad, que es muy parecida a esta con respecto a la ética. Aristóteles dice, uno tiene que hacer un camino solo en la ética. Todos los días tienen que hacerse el esfuerzo por ser cada vez más virtuoso. Pero uno es joven, dice Aristóteles. Entonces va a caer muchas veces. Cuando uno no sepa qué hacer, cuando la razón de uno no le diga qué hacer, ¿qué tiene que hacer? Dice Aristóteles. Mirar el que está más adelante. Como decir, bueno, ahí tienes algo a seguir, digamos. O sea, ¿cómo ha hecho ese? Bueno, seguí. Aunque no lo entiendas, digamos, aunque no lo comprendas del todo, seguilo. Esa es la idea de Aristóteles del discípulo y el maestro, digamos. El maestro ya pasó por eso, entonces cuando vos no puedas resolverlo con tu razón, después lo vas a entender, pero seguilo. Quiero por ese lado, digamos. Bueno, hay muchas cosas que los demás, por autoridad, saben, y que yo todavía no las comprendo del todo, pero confío en de que está bien eso, que voy a entenderlo mañana, pero lo pongo como parte de mi interpretación o de mi sentido de verdad. En ese sentido me parece la autoridad que está rehabilitando. ¿Pero en algún momento él critica la autoridad? Sí, claro, pero me parece a mí que la autoridad, él quiere decir que... O sea, hasta ahí no la critica, la toma. No, él la toma en ese sentido, que es, hay algo que yo puedo conocer. Porque, por ejemplo, ¿qué es el prejuicio? El prejuicio es un reconocimiento de que hay algo de verdad en el prejuicio. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salió el prejuicio? De la cultura. Y la cultura lo que dice, algo debe tener verdadero. No puede ser todo falso. Entonces, le doy una confianza al prejuicio. Que es, si yo tengo el prejuicio, algo debe tener de verdadero. Me parece que la autoridad es lo mismo. Que es, si el prejuicio, digamos, de algún modo, tiene como la parte del pasado mía, y que es de la cultura, la autoridad es como el futuro, es como a donde yo quiero ir. Yo lo veo más como que si no... Hacia ahí quiero ir, digamos. La historia de la humanidad aprende, no lo critica, hasta cierto punto. Toma lo que ha pasado y después lo puede ver. Si no te le puede
es muy humano también, ¿no? La idea de que porque uno se dedica a hacer ciertas cosas y no otras, porque hay alguien que admira y que ese está haciendo lo que yo quiero hacer. Entonces, de algún modo ya está la autoridad ahí. No es que yo le voy a hacer devociones. Pero es como que está en mi futuro, eso quiero ser yo, digamos. A ver, explica. Y, por ejemplo, usted es muy bueno en esto, de lo que está haciendo en este caso, y usted es como una autoridad, reconocida, y nosotros vamos a tomar su testigo lo que ha hecho usted, porque usted es muy bueno en eso, está legitimado su campo de saber. Bueno, mira lo que dice aquí. Estaba leyendo esta partecita que dice, su verdadero, dice, fundamento es también aquí un acto de la libertad y la razón, que concede autoridad al superior, básicamente porque tiene una visión más amplia, o está más consagrado, esto es porque sabe más. Yo creo que es la cuestión esto de apelar al futuro, que es, ¿dónde quiero estar yo, digamos? ¿Qué me gustaría hacer? Bueno, muchos ya están ahí, digamos, en donde yo quiero estar. Entonces, de algún modo, ahí está la autoridad. Como decir, bueno, no le voy a conceder todo lo que diga, pero sí mucho de lo que diga yo no voy a cuestionar del todo, digamos, ¿no? Porque si no, tendría como dice cosas, pues volverme a plantear todos los problemas todos los días. Sin embargo, no lo cuestiono del todo, sino que algunas cosas las tomo ya como de base y los demás sigo caminando. En ese sentido, el reconocimiento de autoridad, que me parece a mí que es muy distinto a la falacia de autoridad, que es pensar que es verdadero porque lo dice alguien. Eso no tiene nada que ver con esto, digamos. La idea es como una especie de guía, digamos, de alguien que está más adelante y nada más. Entonces, ese es el restablecimiento de la autoridad que plantea Gadamer. Lo último sería el tema de la comprensión. O sea, cuando ya estamos directamente en el texto, ¿qué sería comprender el texto? ¿Qué sería comprender un texto? Algunos, sobre todo los viejos hermenéuticos, decían que comprender el texto era situarse en el lugar del autor, que es la mayoría cree, que como que estuvo pensando el autor a la hora de escribir el texto, una cosa así como estar en ese mismo estado mental del autor. Y bueno, me parece que no tiene nada que ver con eso, porque justamente lo que plantea Gadamer es uno no puede ir al pasado, tiene que leerlo desde aquí. Entonces no puede irse mentalmente a ninguna cuestión personal del autor. Ya está, tienes una distancia histórica, esa distancia histórica es insalvable, lo tienes que comprender desde aquí, y con tus prejuicios, y con tu cultura, y con tu lenguaje. Entonces no consistiría comprender en ir hacia saber qué es lo que pensaba el autor. Eso también sirve para el arte. Cuando uno ve una obra de arte, no dice qué pensó el autor a la hora de pensar, no importa. A mí me parece que es mucho más interesante al arte que a los textos, la hermenéutica, porque de última, no sé, por eso es una mala decisión preguntarle al artista. Me parece una muy mala decisión. ¿Cómo? Vos le preguntas al artista, a David Lynch, usted cuando filmó esa escena, ¿qué quiso plasmar? Y David Lynch empieza, bla, bla, bla. Claro, y el tema es, ¿qué me importa lo que dice David Lynch? De última, la obra está ahí, vos tratás de entenderla desde tu perspectiva. Eso vos no lo vas a ver adentro hasta que no lo sepas. Y entonces, ¿de qué te sirve? Los artistas más que hacen salir. Claro, pero vos te sirve, pero no te sirve nada en el cuadro, porque el cuadro está la mancha, no está que le pegó de chiquito, digamos, es indiferente. Es que ahí está el tema, claro. No tiene mensaje. No es el mensaje, por lo menos no hermenéuticamente, no es mensaje ir hacia lo que pensó el... Y aparte de pensar que el artista puede decir lo que realmente es. Claro, pero ¿qué importa de última la obra?
Es un dato histórico. Es un dato histórico que yo lo puedo saber o no. Pero a mí me va a seguir causando otra cosa, no porque yo sepa que ha pintado porque como la madre o el hijo, es lo mismo. Para mí es otra cosa. Ahora, fíjense, la cuestión sería que la idea de que el artista, el que sabe hacer algo, una técnica o lo que fuere ustedes, no vamos a entrar en lo que es el arte, puede contar discursivamente lo que hace. Y eso también es otro error. Porque por ahí el artista no puede contar lo que hace. Por ahí sería mejor ir preguntarle a un filósofo del arte, a ver qué te parece esta pintura, a preguntarle al pintor, porque el pintor, ¿qué te va a decir? Sí, me gusta mucho, y no es muy interesante lo que puede decir el pintor. En cambio, por ahí un filósofo del arte lo puede iluminar mejor. No sé, es como preguntarle a Maradona qué es el fútbol, no te va a decir mucho. No te va a decir mucho, él sabe jugar al fútbol. Ahora, hablar de fútbol, no sé si tiene más experticia que otro que analiza otra cuestión desde otra mirada que no sea la involucrada, digamos. Entonces es un error, y por eso yo prefiero a veces en los programas de cine ir a entrevistar a un filósofo del arte y no a Brad Pitt. Pero es más interesante Brad Pitt porque todo el mundo va a ver, digamos, aparezco yo aplicando la obra y nadie me va a ver, apagan. Pero ¿qué va a decir Brad Pitt? Sí, me gustó mucho, tiene cosas de mí, todo es lo mismo, digamos. Siempre dice lo mismo. Siempre es lo mismo, porque ¿qué puedo decir, digamos? ¿Quién sabe actuar? No sabe hablar sobre qué es el arte de la actuación. Si no sería... Sí, nos llevamos bien en todo el grupo. Claro, qué lindo, tiene mucho de mí, ¿viste? Vamos a hacer lo mismo. Claro. Entonces, más o menos va por ahí, digamos. Dice, el comprender debe pensarse menos como una acción de la subjetividad que como un desplazarse uno mismo hacia un acontecer de la tradición, en el que el pasado y el presente se hallan en continua mediación. Esto es lo que tiene que hacerse oír en la teoría hermenéutica, demasiado dominada hasta ahora por la idea de un procedimiento, de un método. Ahí está la cuestión, de ir en contra del método, digamos. Aprendamos que es necesario construir una frase antes de intentar comprender el significado lingüístico de cada parte de dicha frase. Este proceso de construcción está, sin embargo, ya dirigido por una expectativa de sentido precedente del contexto de lo que le precedía. Por supuesto que esta expectativa ha de corregirse si el texto lo exige. Esto significa, entonces, que la expectativa cambia y que el texto se recoge en la unidad de una referencia bajo una expectativa de sentido distinta. El movimiento de la comprensión va constantemente del todo a la parte y de esta al todo. La tarea es ampliar la unidad de sentido comprendido en círculos concéntricos. Es criterio para la corrección de la comprensión es siempre la congruencia de cada detalle con el todo. Cuando no hay tal congruencia, esto significa que la comprensión ha fracasado. Fíjense que no son directivas, no son reglas, te está dando como un concepto, como una idea, que es la idea de moverse del todo a la parte y de parte al todo, y que en ese proceso vos hagas cada vez más círculos concéntricos, dice, y que si tu expectativa no se cumple, la tienes que sacar. No te está diciendo cómo, digamos, te está diciendo lo que debiera ser una buena interpretación. Ahora, uno cómo entiende eso, la verdad que no sé cómo haría cuando tiene que interpretar un texto, pero el concepto que te maneja cada vez es este. Eso no te da reglas, no te dice, bueno, así, no, te está diciendo, vos vas a entender cuando la comprensión es clara, cuando la comprensión ha sido un éxito. Comprende bien, lo comprende bien. Sí, cuando intentamos entender un texto, no nos desplazamos, a esta vez, cuando intentamos entender un texto, no nos desplazamos hasta la constitución psíquica del autor. Así que no. No te importa por qué lo ha pintado. Sino que, ya que hablamos de desplazarse, lo hacemos hacia la perspectiva bajo la cual del otro ha ganado su propia opinión. Y esto no quiere decir, sino que intentamos que se haga valer el derecho de lo que el otro dice. Cuando intentamos comprender, hacemos incluso lo posible por reforzar sus propios argumentos. Así ocurre en la conversación. Pero donde se hace más patente es en la comprensión de lo escrito. Aquí nos movemos en una dimensión de sentido que es comprensible en sí misma y que como tal no motiva un retroceso a la subjetividad del otro. Es tarea de la hermenéutica explicar este milagro de la comprensión. Bueno,
que no es una comunión misteriosa de las almas, sino participación en un sentido comunitario. Se pone acá más oscuro, pero bueno. Para filmar es muy bueno. Dice la posición entre extrañeza y familiaridad que ocupa para nosotros la tradición es el punto medio entre la objetividad de la distancia histórica y la pertenencia a la tradición. Y este punto medio es el verdadero topos de la hermenéutica. Bueno, la mayoría de los textos son de este sentido ya. O sea, la última parte es muy conceptual, es muy lógica, si se quiere. Lo que está diciendo, no te voy a decir cómo vas a interpretar un texto, sino qué ideas tienes que tener a la hora de interpretar un texto. Ir y volver, despejar los prejuicios que el texto no los confirma, tomar la tradición en ese punto medio entre la extrañeza y la familiaridad. Bueno, usted verá cómo se hace eso, es muy difícil. Bueno, aquí estamos otra vez en la ambigüedad, digamos, la idea de que uno diría, bueno, yo interpreté bien. ¿Y cómo sabes que interpretaste bien? Porque lo hice bien, digamos. No hay ningún modo de saber si esa interpretación es correcta o no. O sea, lo que dice Gadamer es, no toda interpretación es correcta. Porque hay algunas que no son correctas. Ahora, ¿cómo sabe uno efectivamente cuando la interpretación no es correcta? No se puede saber nunca. Entonces te deja la tarea como, bueno, algunas de las interpretaciones que se hacen son correctas y otras no lo son. Ahora, saber cuál es y cuál no es ya excede a la hermenéutica, digamos. Yo cómo podría saber quién interpretó bien y quién interpretó mal. ¿Cumplió con todo lo que dijo? Sí, te diría. Bueno, ya estamos. Ahora, Gadamer dice que la interpretación nunca se acaba, ¿no? O sea que es potencialmente infinita. Uno puede volver a interpretar el texto cuantas veces quiera y siempre va a ser distinto porque los prejuicios y todo el bagaje de conocimiento, claro, entonces van a tener otra... Sí, porque puede estar en otro momento, ha leído otras cosas. Entonces, ninguna interpretación es superior a otra, sino que son distintas. Son distintas. Y cada una de ellas corresponde a una verdad. El tema de la verdad es el tema quizás más importante, pero es el tema que hemos visto en Heidegger, ¿verdad? Como descubrimiento, como desocultación de lo oculto. Esa es la idea de Heidegger, de aletheia, de verdad. Descubrir lo que está oculto. Entonces el texto tiene sentidos verdaderos, ocultos, y uno cuando interpreta, los revela. Bien. ¿Cómo?